les damos la bienvenida a la jornada de hoy, a este primer webinar relacionado con la descarbonización de las ciudades y específicamente cómo podemos acelerar este proceso en el Mediterráneo. Teniendo en cuenta que el objetivo de la jornada de hoy es justamente intentar hacer una primera aproximación a las dificultades y que afrontaremos en el Mediterráneo y específicamente en el contexto español para poder hacer frente a la transición energética y a la descarbonización de las ciudades, y teniendo en cuenta que justamente este proceso es un proceso complejo y que involucra a diferentes actores, es que durante este primer bloque temático repasaremos tanto el Pacto Verde Europeo como los planes de acción para la energía sostenible y el clima y los planes de movilidad urbana sostenible. En el segundo bloque, durante esta jornada, presentaremos a las 3 comunidades Interreg-MEC, en este caso haciendo énfasis en las acciones que se están llevando a cabo dentro de estas 3 comunidades para intentar poder colaborar en la implementación de estos planes a largo plazo. En esta diapositiva cada vez vamos añadiendo más cosas y ya casi no nos caben, ¿no? Después del Acuerdo de París vino el paquete de energía y clima, el paquete de energía limpia, el paquete de invierno que sacó la Comisión Europea en 2016, que mandaba un mensaje muy claro en favor de la transición energética y de la democratización de la energía, de ese papel más reforzado que os decía de los ciudadanos en la transición. Luego vino la estrategia de la Comisión a largo plazo, dibujando cómo distintos escenarios para conseguir esa descarbonización en 2050. Y en diciembre de 2019 lo primero que hizo la Comisión de von der Leyen al mes de entrar en el cargo fue publicar el Pacto Verde Europeo, que fue una declaración de intenciones de la nueva Comisión, es decir, estamos aquí y esta es nuestra prioridad. Queremos que haya un crecimiento verde y sostenible en la Unión Europea de aquí a 2050, ¿no? Entonces, el Pacto Verde Europeo tiene múltiples patas, todas encaminadas a la descarbonización de la economía. Una de las principales es la ola de renovación de edificios que publicó la Comisión en octubre del año pasado. Pero también está la promoción de renovables, del vehículo eléctrico, de la economía circular, de un ambiente tóxico libre de emisiones, de medidas en agricultura. Es decir, se trata de una estrategia conjunta para, al mismo tiempo que se reducen las emisiones del conjunto de la Unión Europea, reforzar la competitividad de las empresas europeas y fomentar la creación de empleo verde. En cuanto a la ola de renovación de edificios, que formaba parte de este Pacto Verde Europeo y una de las partes fundamentales, la situación actual es que Europa, y España también, cuenta con un parque edificatorio muy envejecido y muy poco eficiente, y que en buena medida se basa aún en energías fósiles. En el caso español no tanto. En el caso español alrededor del 40% de los hogares están ya electrificados, un 30% adicional consume renovables y quedaría alrededor de otro 30% por descarbonizar, ¿no? Y el sector servicios son cifras similares. Pero a nivel europeo la situación es aún peor. Y en lo que coincidimos, tanto en España como a nivel europeo, es en la baja tasa de renovación anual de los edificios, la baja tasa de rehabilitaciones energéticas, ¿no? Y en este sentido, la ola de renovación se pone como objetivo doblar la tasa anual de renovación en el sector residencial y no residencial para 2030. Otro aspecto importante es la integración con las renovables. Hasta ahora las directivas separaban de una forma demasiado aislada eficiencia energética y energías renovables, y desde el paquete de energía limpia empieza a verse cierta mezcla, cierta tendencia a que lo importante es descarbonizar los edificios, llegar a edificios de consumo casi nulo, y para ello hemos de usar todas las herramientas disponibles, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la ola de renovación hace hincapié en la integración de renovables también en los edificios que se rehabiliten energéticamente. Los PACES, o Planes de Acción para el Clima y la Energía Sostenible, son los planes que concretan el compromiso firmado por los municipios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para reducir los consumos de energía y para aumentar el uso de renovables. En Cataluña, en 2003, se redactó y se aprobó la Ley de Movilidad.
fue pionera en España, no solo en España, sino también a nivel europeo. En ella se establecieron los principios y objetivos que han de dar respuesta a una gestión de la movilidad de las personas y del transporte de mercancías. Una vez definido el marco legal, pues deciros que los planes de movilidad urbana sostenible son un instrumento esencial para los municipios para poder desarrollar actuaciones en las distintas redes de movilidad, bajo la perspectiva de la seguridad, la sostenibilidad, la equidad y la eficiencia. La comunidad Efficient Buildings, básicamente, el mensaje, el lema que tenemos es este: fomentar la cooperación, poniendo a vuestro alcance recursos abiertos y testeados que puedan ayudaros en la implementación de planes y estrategias climáticas y energéticas. Es decir, lo que estaba comentando, intentar transferir este conocimiento desarrollado y ya adaptado y preparado para ser utilizado en base a estas herramientas o metodologías o plataformas también de conocimiento, ¿sí? De hecho, dentro de nuestra comunidad de eficiencia energética, de Efficient Buildings, estamos capitalizando los resultados de más de 10 proyectos modulares, y eso significa más de 34 recursos. Dentro de estos 34 recursos, básicamente se desglosan o se distribuyen entre estas 3 grandes categorías. Es decir, hay recursos disponibles a nivel de toda la problemática relacionada con la eficiencia energética en escuelas, que provienen de 2 proyectos, el T-Schools y el Edu4Print, que desarrollaron estas herramientas o recursos. Después hay un segundo eje temático, que es el financiero, y de este eje temático 3 proyectos, Stepping, New Finance and Sisma, son los proyectos que desarrollaron estos recursos orientados. Y finalmente, una serie de proyectos, 5 proyectos, Impulse, Priority, Energota, CESBAMET y Sherpa, que han desarrollado recursos relacionados con la parte de la administración entendida como la administración o la gestión, ¿sí?, a nivel de eficiencia energética, siempre pensando esto en el actor público, cómo gestionar la eficiencia energética. Renewable Energy es una de las 3 comunidades, digamos, dentro de lo que es el eje destinado a Low Carbon Economy. Y básicamente un poco lo que ya explicaba Jordi antes, ¿no? La característica de estas comunidades, que es un conjunto de proyectos que trabajan dentro de una misma temática. En este caso, en la comunidad de Renewable Energy son 6 proyectos modulares que todos, digamos, el común denominador es la promoción de las energías renovables desde diferentes terrenos o desde diferentes enfoques. Nosotros lo que trabajamos es esta iniciativa, que es la Ecosystem Transition Unit Initiative, y lo que tiene sobre todo es enfocar que el desarrollo de estas unidades, que pueden ser desde planes o comunidades energéticas, tengan, digamos, unos principios básicos, ¿no? O sea, una respuesta ecológica, una base sostenible, digamos, de las soluciones, la equidad territorial, la innovación social, impulsar la economía verde y sobre todo potenciar la cooperación multinivel y el compromiso, ¿no? A partir de aquí, claro, nosotros sí que hay un enfoque especial a los planes de energía, lógicamente, al estar hablando de transición energética, y con lo cual uno de los esquemas que nos interesa analizar y abordar precisamente en este proceso de capitalización y de transferencia es cómo puede el modelo facilitar la utilización de estas herramientas a nivel local. Urban Transports busca identificar y ayudar al desarrollo de soluciones innovadoras en todo lo que concierne la movilidad urbana. Los proyectos del Urban Transports trabajan desde la perspectiva de la participación ciudadana en la planificación de la movilidad y en la mejora de los servicios de movilidad, como por ejemplo con Motivate, en el que se desarrollaron aplicaciones y portales de redes sociales para recabar información por parte de los usuarios sobre cómo funciona esa oferta de movilidad. Otros proyectos como Locations o Sunport, en los que se focaliza más en el contexto específico de lo que es del puerto de la ciudad, y por ejemplo en Sunport se han desarrollado
PMUs específicos para la zona del puerto. Y vamos a focalizarnos también en la segunda mitad del proyecto en representar esa voz de los municipios del Mediterráneo a nivel de las políticas europeas de movilidad, y concretamente esa nueva estrategia europea de movilidad sostenible e inteligente. Queremos trasladar la especificidad de lo que quiere los obstáculos y las oportunidades de la planificación de una movilidad sostenible en el caso de ciudades densamente pobladas, turísticas, etc. Y Urban Transport. Hemos organizado esta serie de webinars en 2 días, hoy es el segundo día, para explicar sobre la descarbonización de las ciudades y de cómo podemos acelerar este proceso en el Mediterráneo, precisamente a través de la transferencia de conocimiento y de la cooperación entre diferentes países y proyectos, que es lo que nos toca ahora. Ya capaces de transportar energía de alta tensión proveniente de fuentes renovables. Tenemos incluso las herramientas para hacer edificios más sostenibles. Y hablando de transporte, hemos también ya creado sistemas de transporte más democráticos, limpios y eficientes. Pero hay algunos huecos que quedan por rellenar para que estas soluciones penetren en nuestro día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, estaríamos hablando de garantizar una arquitectura de red que permite la introducción de fuentes renovables, y esto también hablaremos en el caso de las áreas rurales con el proyecto Compose. Sistemas automatizados de seguimiento de eficiencia de energía, o incluso el diseño de medidas realistas y viables para garantizar una transferencia hacia un sistema de movilidad seguro y eficaz. En ese sentido, es imprescindible preparar el terreno y aplicar las soluciones de las que estamos hablando en el día a día. Y es por eso que organizaciones que aboguen por la transferencia de la innovación a la industria y a la sociedad es importante. Cuando hablamos de armonización, estamos intentando siempre buscar las sinergias existentes en 2 disciplinas diferentes, ¿no? En este caso, pues hablamos de PEMUS, bien conocido por todos, los nuevos PACES o PAESC, que anteriormente, faltándole esa C bien en medio al final, se llamaban PAES porque no tenían en consideración la parte de adaptación climática, mucho más presente hoy en día. Y ambos planes tienen varios puntos en común, ¿no? Pues en este caso tienen un marco temporal similar, el diseño de proceso de comunicación es similar también, la gestión común en ambos planes puede ser factible, los KPIs, los indicadores para evaluar el desempeño de ambos planes pueden ser similares en muchos casos, y finalmente se buscan las sinergias en términos de ahorro, eficiencia de recursos humanos y acceso a mejores fuentes de financiación. El objetivo de este proyecto es reforzar la capacidad de las administraciones públicas para seleccionar e implementar medidas de eficiencia energética efectivas desde el punto de vista económico y ambiental, que consigan reducir el consumo de energía y priorizar inversiones específicamente en edificios públicos municipales. Se basa en estos 3 pilares: capacitación, planificación y transferencia de conocimiento. Los principales componentes, los podéis ver aquí, son 5, los podéis encontrar en la página web de Priority. Son la infraestructura de acceso libre a datos y conocimiento, una base de datos de medidas técnicas de eficiencia energética y energías renovables, una serie de casos de éxito y buenas prácticas que llamamos How to Briefs, acciones para mejorar la conciencia sobre sostenibilidad energética y apoyar cambios de conducta, y esa herramienta que evalúe medidas de eficiencia energética. Sería un poco la trayectoria que Granollers ha seguido los últimos años en proyectos europeos, concretamente en el marco del Compose. Pues bueno, el objetivo del proyecto fue sobre todo incrementar a nivel global la cuota, ¿no?, de renovables en el mix energético municipal a partir de una planificación local que integrara pues, los proyectos de renovables, ya desde el punto de vista de los procesos de decisión, ¿no?, y de planificación a nivel tanto de los electos como de los expertos técnicos. Se realizó pues, una campaña, perdonar, esta diapositiva está en inglés, la he recuperado de alguna presentación que hicimos en el marco del proyecto, ¿no?, una campaña centrada en el ámbito rural que tiene Granollers, que se llama Palou, es la área de Palou, una campaña para incrementar la concienciación urbana relacionada con las renovables en este ámbito rural. Esta campaña básicamente constó de sesiones formativas, pero también de la implementación de pequeñas mejoras en residencias
residencias y también pues pequeñas actividades económicas de la zona. También se redactaron proyectos ejecutivos y se ejecutaron estas instalaciones solares fotovoltaicas y también la instalación de una red de calor para abastecer pues, térmicamente equipamientos municipales que estaban en esta área rural del municipio y también los vestuarios de un futuro campo de fútbol. Como oportunidad el proyecto Simpla, o sea, estábamos con el diagnóstico de plan de movilidad, pero Simpla lo que nos ha permitido es completarlo con el PACES y generar 2 planes amoldados que se han reforzado mutuamente. Y como beneficios, pues la optimización de recursos y esa aproximación conjunta. Hemos ahorrado tiempo, hemos ahorrado dinero y los esfuerzos se han multiplicado. Pues básicamente sería esto, ¿no? Es decir, es positiva la vinculación de los proyectos europeos, es decir, no quitar esta idea de una cuestión totalmente más científica o más de pilotos que no tienen mayor trascendencia y vincularlos cada vez más a las agendas, en este caso, de los municipios, ¿no? Y poderlos vincular, aunque sean en pedacitos de aportaciones en ese proceso tan largo que es la gestión urbana. Comentaros también para acabar de ampliar lo que estaba diciendo Cintia, que desde las 3 comunidades tenemos previsto continuar, ¿no?, haciendo acciones conjuntas y estamos haciendo también otras acciones, digamos, más focalizadas o bien a movilidad o bien a renovables o bien a eficiencia energética, ¿no? Y os animamos a seguir las 3 comunidades porque al final lo que pretendemos simplemente es dar de altavoz, ¿no?, hacer altavoz de estas herramientas, de estas metodologías que son gratuitas, ¿no?, de acceso libre y formar a la gente, ¿no?, a técnicos y a gente implicada, ¿no?, en estas distintas soluciones y también intentar crear esta red, digamos, de buenas prácticas, con lo que si os queréis añadir a cualquiera de las 3 comunidades o a las 3, estamos disponibles y encantados de contar con vosotros. Exactamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias. Gracias.